Bienvenidos a Warframe. Hoy estamos otra vez en el vídeo de Warframe desde cero y hoy es el día 3. La tercera vez que entramos. Vamos a coger nuestra recompensa y lo primero que vamos a hacer... Habíamos dejado en la fundición creando al sentinela. Vamos a ver si ya lo tenemos. Aquí sale que está listo, ¿lo veis? Vamos a reclamarlo y vamos a ver cómo ponerlo a que venga con nosotros. Os venís aquí donde estamos, Arsenal. En Arsenal, la pestaña esta que de arriba, equipar compañero. Le damos y elegiremos el compañero que queramos. Nosotros en nuestro caso solo tenemos a este, así que le damos seleccionar y ya lo tendríamos al compañero. Los compañeros, los sentinelas, llevan como si fuera un arma. Puede ser como si fuera una escopeta, como si fuera un rifle. En nuestro caso tenemos este, que es Artax. Le damos y al arma, se puede decir, del sentinela también se puede mejorar igual que el sentinela. Ahora mismo lo vamos a llevar así. No voy a mirar ni siquiera los mods que tienen ni todo eso para no liaros más. Ya que lo tenemos equipado, nos vamos a salir, nos vamos a ir a completar las misiones que teníamos en la Tierra para no perder más tiempo. Y vamos a hacer que sea más rápido las misiones y así podemos completar todo esto. Nos vamos a ir aquí mismo a la defensa esta de la Tierra. Luego veremos si ya algún compañero se une o no. Mira, traemos una alerta para reclamar una forma, que eso nos va a venir estupendamente. Porque a la arma, tanto a la arma como a la Warframe, se la podemos poner y con ello los mods que coloquemos nos ocuparán menos espacio. Eso lo veremos todo despacio. No sé si conforme así lo vayamos viendo a la marcha o en un vídeo nos centraremos un rato específico para explicar todo ello. De todas maneras, me podéis preguntar en los vídeos como lo preferís. Igual que ahora, yo he cambiado también un poco el formato porque os dije que estaba haciendo los directos, pero me he dado cuenta que los directos no salen con la calidad que me gustaría, así que he vuelto a grabar los vídeos. Os preguntaré en los comentarios a ver si queréis los vídeos de como el que estábamos, el último que hice fueron 2 horas 20, o los preferís como este que creo que lo voy a hacer de 1 hora. En fin, os preguntaré y ya me comentaréis a ver qué formato os gusta más. Porque vamos, a mí me da igual y ya depende de vosotros. Lo mismo es más cómodo el hacer vídeos de 1 hora, que los podréis ver así a trozos, que a lo mejor 2 horas y media se hace muy largo. Bueno, ya os preguntaré a ver. Ahora mismo esta misión la está haciendo gente que tiene rango de maestría 25 y 20. Así que no sé si se van a querer salir la ronda 5 o no. Nosotros, ya que estamos, me lo estoy pensando si aprovecháis y hacer algunas rondas más y no salirnos en las 5. Porque ya que han entrado a ellos, puede que sea bastante rápido esto. Ya veis que, vamos, que no están ni llegando aquí. Entonces, pues, conforme vayan subiendo la oleada, me vais a ir del rango 20. Bueno, entonces posiblemente nos salgamos en las 5, si se sale.
puesto que para completar esto solo nos hace falta llegar a las 5. Para desbloquear las misiones y que cuenten como hechas, solo tenéis que llegar al mínimo, que la defensa es 5. Si hacéis una supervivencia, igual, los 5 minutos ya contará como completa. Vamos a quedar aquí, porque si nos vamos, la experiencia llega a unos 50 metros, creo que es más o menos. Entonces si nos falla, pues los pocos que matemos a lo mejor no le llega la experiencia a él. Y igual, si los que están matando aquí, pues nosotros no nos cuenta. Así que nada, nos vamos a quedar aquí cerquita de él y ya está. Y a los que vengan, pues lo intentamos matar con la habilidad última o así disparándole. Bueno, si ya no entra en esta oleada, aunque sigamos ya no entra. Eso también, bueno, ya aprovecho y lo explico. Cuando entráis en un escuadrón, al llegar la oleada 5, o cuando normalmente se completa las misiones, sea una supervivencia en el minuto 5, etcétera, a partir de ahí ya, con los que estéis, con los que contáis. Si estamos por ejemplo 2 y seguimos hasta la oleada 10, ya no va a entrar nadie más. Solo pueden entrar hasta las primeras 5 oleadas. Ya luego, una vez que continuamos, estamos los que estamos. Bueno. A ver qué hace. Reinforcements ¿Quieres seguir o available. no? Do you choose to leave now or continue Pues fighting? nada. Lo mismo esto es gente que les quedan misiones sueltas por ahí, por lo que os comenté, de que, por ejemplo, nosotros estamos en la Tierra, ya tenemos desbloqueado el nodo, que lo desbloqueamos el otro día, hacia, me parece que... No lo sé, no lo quiero decir por no inventármelo, porque no me acuerdo. No sé si es Mercurio o no sé cuál es. Ahora lo miramos. Lo que quiero decir. Vamos a ver. Vale, aquí estamos. Mira, ya podemos hacer también el rango de maestría 2. Mira, nosotros hemos desbloqueado hasta Venus, ¿ves? Pues entonces otra gente empieza ya a Venus, a hacer misiones en Venus, y entonces se dejan todas estas de la Tierra sin desbloquear. Coba... Esa la tengo... Esa es la que hemos hecho. No, a mí me interesa hacer esta. Vale, esa no la podemos hacer porque tenemos que tener el Arwing. Para hacer esta no hace falta desbloquear tal. Pues al final nos vamos a tener que ir al siguiente planeta. Rómula. No, paso. Bueno, pues como veis, nos tenemos que seguir haciendo en Venus, porque la convergencia esta no la podemos hacer. Que al hacerla nos da los de las Wing. Pero tenemos que hacer antes una aventura. Esta no la podemos hacer porque necesitamos tener las Wing, que nos la dan haciendo la aventura que se ve ahí. Así que, y esta no lo podemos hacer sin la Wing. Así que nada, entonces nos tenemos que ir a la fuerza y tenemos que seguir en Venus. Así que pues nada, esto
sería como venimos de la Tierra. Así que la primera misión que tenemos que hacer a la fuerza es esta. Es un exterminio. Así que nos vamos al exterminio. Como habéis visto antes, cuando hemos acabado la misión, igual que en la arma no estaba subiendo maestría, nuestro centinela también subía maestría y su rifle. Entonces, para subir de rango de maestría a nosotros, eso es lo que nos interesa. Conseguir armas, Warframe, centinela y todo cuando lo llevamos al nivel 30 nos cuenta como experiencia para nosotros, para hacer las pruebas de maestría. Que ahora la vamos a hacer ahora después. Aquí hay gente. Bueno, era por arriba. Tenemos que venir por aquí, buen hombre. ¿Qué está buscando? Y nada más deja uno. Stay focused. There's a heavy unit approaching. La misión es que así con varias más cómodo, porque ya ves, vamos matando entre todos. Luego la comunidad es bastante buena, la gente suele ayudar, pero como veis antes, dos se fueron, pues lo mismo porque nosotros no teníamos apenas rango o por casualidades, pero a veces pues sí te encontrarás eso, de gente que a lo mejor pues es un poco de esa manera. Por aquí. Nos quedan menos. Voy a aprovechar y aunque no lo estoy haciendo ahora mismo mucho, pero vosotros tranquilamente y farmeando y recogiendo todo lo que pilláis, que luego se os quedará corto. You've broken their ranks and they are on the run. Another successful mission. Find extraction. Ya lo tenemos todo. También estuve pensando en hacer hoy un vídeo más largo
y hacer la aventura que tenemos, la paradoja de Dubiri. Pero me lo he pensado lo estoy a ver de qué manera se va a hacer más o menos, porque yo lo hice con mi cuenta, con la cuenta principal que tengo, y son 2 horas de aventura. Entonces, como lo tengo subido, no sé si hacerlo y subirlo otra vez de nuevo, o subir sin la cinemática, subir solo lo que estamos jugando y que sea bastante más corto. Entonces, pues bueno, también si estáis viendo esto, pues podéis dejarme la opinión de cómo os gustaría verlo, si más corto, si el vídeo entero de cómo hacerlo todo y cómo es la aventura, etcétera. ¿Veis? Pues bueno, ya tenemos el taxo en nivel 5 y el boss pues en nivel 20. Conforme va subiendo el Warframe, las habilidades también van subiendo de nivel hasta el nivel 3. Bueno, vamos a seguir haciendo así no nos vamos moviendo más rápido. Vale, tenemos esta, que otra defensa, una supervivencia. Venga, vamos a ver la defensa. Lo principal para mí es ir cogiendo los recursos que veamos y sobre todo al principio subir de rango de maestría, porque muchas armas os va a pedir al principio, a lo mejor algunas solo os piden rango de maestría 2 o rango de maestría 4, pero más adelante hay algunas que te piden hasta rango de maestría 12, por ejemplo. Entonces pues nadie, a ver si se nos une alguien que sea más cómodo. Pero vamos, yo creo que no tendremos problemas para hacerlo solo. Además, lo bueno que con los corpus Mag está bastante bien para los corpus. Como tienen el escudo, Mag se carga los escudos. Entonces, pues bueno, la defensa ya sabéis, intenta evitar que dañen nuestra criocápsula. Vamos a ver. Que ahora mismo con el cuerpo a cuerpo estamos haciendo más daño que con el rifle. Uy. ¿Veis? Como el compañero, bueno, es que parece que lo está ralentizando.
pues, que son una ayuda. Y luego hay mods que son muy útiles. Por ejemplo, hay uno que es como aspiradora y va cogiendo los recursos que tenemos alrededor, los orbes de energía, de salud y todo eso, y hombre, es útil. No tienes que estar yendo por al lado, simplemente con pasar a lo mejor a X metros ya el centinela lo recoge todo. Una vez que te acostumbras a eso, ya cuesta estar pendiente de estar recogiendo tú las cosas. ¿Veis que, hombre, que lo va ralentizando? Eso pues no va viniendo bien. Están dañando la cápsula. Bueno, el escudo de la cápsula. Viene una nave. Ahí. Se viene a dejarnos a individuos. Supone que nos queda uno. Ahí está. Bueno, ya nos queda menos. Vamos a tener que luego estar hablando de lo de los mods, porque vamos a tener que meterle ya mods al arma para que haga un poquito más de daño, porque ya se nos está viniendo corta. Bueno, pues nos queda la última. Bueno, también podríamos farmear un poquito en Setu. Allí también podemos conseguir armas. La verdad. Lo que pasa es que ahora mismo con el rango tan bajo no sé si lo que podremos conseguir ahí, pero bueno. Aquí no se mide tampoco mucho. Aquí lo que se basa en los mods que tengáis
que es lo que va a darle configuración a vuestra arma, a vuestro Warframe. Reinforcements available. Do Cuanto you choose to leave mejores now armas or tengáis, continue fighting? mira, nos han dado una reliquia. Esto que nos han dado aquí, eso que pone reliquia elite, eso está bastante bien porque todavía no lo tenemos desbloqueado, me parece. Está bastante bien porque ahí te salen armas y Warframe, van poniendo cada X tiempo diferentes. Y son Warframe pues, con alguna mejora, un poquito de mejora. A lo mejor tiene un poco más de vida, un poco más de energía, o cosas así, un poco más de escudo. A ver, podríamos hacer una supervivencia, me parece, ¿no? Pues mira, si lo podemos hacer la fisura. ¿Veis? Pues interesante esto. Porque al hacerla, lo que pasa es que la de la Tierra la tenemos, pero por ejemplo estamos aquí en Venus. Si hacemos esta defensa, luego ya la tendremos desbloqueada. Lo que no sé si nos dejará hacerla o no. ¿Veis? Si nos deja porque las que no hemos hecho todavía, los planetas que no estamos están bloqueados. Pero esa defensa, a esta de aquí, no, esa de ahí no. ¿Cuál es? Defensa corpus tercera. Claro, tercera la tenemos hecha, la que acabamos de hacer. Por eso ya se nos ha desbloqueado. En fin, que por eso es mejor desbloquear el mapa porque no va a salir de la misión. La reliquia luego lo va a explicar. Mira, vamos a hacer la prueba de maestría. Y así veis también cómo son las pruebas de maestría y lo que nos van pidiendo. Venga. Vamos a ver qué hay que hacer. Prove your ability with a sidearm. Eliminate all targets. Ah, bueno, la arma secundaria. La arma secundaria que tenemos es los kunai. Tampoco... Again. Bueno, pues serán tres oleadas, igual que no pasó con la arma... con la arma principal. Ready yourself. Tengo aquí a la gata, estaba mirándola y se me ha ido la pista. Ay. Creo que ya está, ¿no? A formidable performance. This test is now complete. Ayuda mía. Mission complete. Pues mira, Excellent work, ya Tenno. tenemos... Ahora somos rango 2. Vamos, al principio se sube fácil. Nada más que con que supamos este Warframe, la arma que tenemos, el Sentinela y el arma de Sentinela al 30, que es el nivel máximo, yo creo que llegamos al rango 3. Casi. Si no, ahora vamos a mirar. Vamos a ver otra cosa. Ahora, vale. Esto es lo de que hemos llegado. Operator, messages have arrived in your No, inbox. maestría. Vale, también nos podemos agregar un clan, pero ahora mismo... Mira, vamos a venirnos aquí al mercado. Aquí, si tenéis dinero, pues lo podéis con platino, pues podéis compraros vuestro Warframe, vuestras armas, apariencias, en fin, tenéis de todo. Pero luego si nos venimos aquí a armas primarias, si le damos a los filtros, aquí, a ver, dominados, obtenidos, no dominados, ocultar componentes y planos. A nosotros nos interesan los que tienen plano. Entonces, si le damos aquí,
¿Veis? Aquí sale para comprar con platino y aquí para hacerla con los recursos. Esta la podíamos hacer ya directamente, ¿veis? Y esto también nos da maestría. Y solo nos piden el rango 2, que sale en la esquina superior derecha, ¿veis? El rango 2. Pues entonces esta la podíamos comprar y subirla. No la voy a comprar ahora mismo porque estamos subiendo la que tenemos, vamos. ¿Y para qué quiero gastar ahora mismo los créditos? Vaya que no hagan falta ahora para la fusión de mod y tal. Pero bueno, tenéis esa. Tenéis aquí otra. También. Esta también la podemos hacer. Y estos son de primaria. Luego la secundaria pasaría igual. Tenemos otras pocas que podemos hacer. Estas. Todas estas. Si no me equivoco, las podemos comprar los planos y hacerlas. Lo que pasa es que, ¿ves? Esta, por ejemplo, pide rango de maestría 5, rango de maestría 3, rango de maestría 7, 10, 10, 7, 3... Bueno, ya veis. Por eso es lo que nos interesa subir rango de maestría. Porque ya esta, por ejemplo, la podemos tener. En cuanto subamos a esta, pues a lo mejor somos ya 5. Ya podemos comprar la de 5 y así. Bueno, eso un poco explicado, ya lo diré más detalladamente cuando compramos los planos. Teníamos por completar la supervivencia. Vamos a ver si tenemos para colocar algún mod antes de hablar de ellos. Solo colocarlos sin subir. Este para que tengamos munición. Ahora estamos con los corpus, así que vamos a poner este para los corpus. Y nos quedan 3 huecos. Quitamos este y nos queda 7, que podemos meter este, que hacemos daño de electricidad. Algo es algo. El kunai da igual porque no lo estoy usando mucho, la secundaria. Punto de presión lo hemos ido subiendo. Acero verdadero. Probabilidad crítica. Tampoco nos está sirviendo mucho. Si quitamos este, aquí tenemos el viento del norte. Queda frío. Si al frío le metamos esto, haríamos toxina. Si al frío le metamos calor, hacemos explosión. Que para las máquinas va bien. Así que vamos a dejar eso así. El centinela... voy a mirarlo, pero es que no quiero liar mucho. Es que quiero ver por qué el centinela congelaba. Si ataca el primer enemigo visible. Mira, este es el que comentaba antes. Este sí lo vamos a poner, porque nos es bastante útil. ¿Ves? A 6 metros nos atrae los objetos, no tenemos que pasar por encima. Y si lo subimos, le vamos a dar a subir un poco, a ver si no nos cuesta mucho. Aspiradora. Vale, solo son 10. Nos aumentaría a 7,5. Y con 30 a 8,5. Venga, vamos a dejarlo ahí mientras. Como veis, el de aspiradora lo hemos puesto en una ranura que tiene la forma del mod. ¿Vale? Era este que parece un 1. El mod también lo tenía. Entonces, cuesta 4. Ahora con lo que hemos subido. Pero al estar con su polaridad, que es lo que se llama, pues nos cuesta solo 2. Aquí. Mira, ¿ves? Lo estaba mirando el centinela, pero no aquí, ¿ves? Que pone frío, por eso ralentizaba a los enemigos. El centinela tiene el arma esta como si fuera un rifle, como el que nosotros tenemos. Entonces, como tenemos nosotros el T de rifle, que lo habíamos subido para nuestro rifle, pues se lo podemos poner, en vez de ser 5, pues bueno, a ser 8. Bueno, pues vámonos a la supervivencia. Y mientras que vamos desbloqueando, a ver si nos van dando más reliquias. Venga, vamos a supervivencia.
En el planeta que estamos hay otro mundo abierto que es Fortuna y es parecido a lo de Setu de la Tierra, vamos. También tiene sus propios sindicatos que hay que subir de nivel. Hay los objetos que solo se consiguen ahí. Y a otro sitio donde también hay que farmear y echar bastante rato. Yo con mi cuenta principal no he entrado todavía nunca, vamos, por eso lo digo todo. Bueno, como la supervivencia no tenemos que llegar a 5 minutos. Pero lo importante, aparte de que no nos mate, es que eso que sale en la esquina superior izquierda, que pone sistema soporte vital, eso que no llega a 0. Si llega a 0, nos empiezan a quitar vida y nos matan. Conforme vamos matando a enemigos, caen unas cosas, a ver si se ve alguna. Bueno, con el cuerpo a cuerpo no lo vamos a poder atrás porque... Mira, eso que cae. ¿Habéis visto cómo sube lo del sistema? El soporte vital. Vale, voy a dejar que vaya un poco de sistema vital y ahora lo puedo. ¿Veis? Que tienen 90. En cuanto lo cojo, ¿ves? Está 100%. Entonces, conforme vais matando enemigos, vais recogiendo eso y se rellena el soporte vital. Si vais matando poco, o vais escondiendo o no encontráis enemigos, pues tenéis que estar pendientes a eso porque llegará un momento en que eso esté cerca del 0. Y como ya he dicho, si llega al 0, pues os empezarán a quitar vida y os matan. Delivered a life support capsule to the area. Activating it will buy you more time. La supervivencia podéis aprovechar para investigar y para buscar cosas de recursos y trato de matar, pues mientras que vamos matando, pues vamos recogiendo lo que pillamos. Hay algunos materiales, también hablaremos de ellos, que son los que siempre os van a hacer falta y son más difíciles de conseguir. Prepare for life support. ¿Ves como con lo de explosión se nota que hacemos más daño que antes? Con el escáner que conseguimos en la misión de Saya, bueno, lo conseguimos, al final lo compramos, ¿no? Pero con ese escáner, si escaneamos, con este escáner, si le damos a los enemigos, cuando lo escaneamos las suficientes veces, nos vamos a poder ir al códice y nos dirá las debilidades que tiene los enemigos y nos dirá también qué mod nos pueden soltar, si es que nos sueltan algunos y todas esas cosas. Con lo cual, cuando podáis también es bueno ir escaneándolo. He investigado ya, no hemos quedado sin sitio. Pero aquí tenemos... Vale, nos queda un minuto y acabamos. Ay. ¡Quieto, hombre! ¿Veis cómo lo va matando nada más que el centinela?
Bueno, es una ayuda. No esperéis tampoco, aunque si lo configuráis debidamente, cuando ya tengáis los mods buenos, lo habéis podido funcionar y los tengáis al máximo y todo eso, depende del centinela, hacen un buen daño. Esto también es muy útil. Lo podéis canjear por Endo, que es lo que nos hará falta para los mods, para mejorar los mods. The raid is off to a successful start. When you are ready, go to extraction. Ya nos podemos You ir. are running out of time. Mira, ¿veis el Consider soporte vital extraction. como lo tengo ya? Y eso que he estado matando enemigos, pero como me he entretenido mucho así dando vueltas, lo tenemos ya. Esto, ya aprovecho y lo digo, el soporte vital este hace que se nos suba muchísimo. ¿Veis? Life support Pero eso activated. sale cada X minutos. Eso no hay... Ahora mismo, es que debajo de soporte vital pone 3. Hay 3 por aquí repartidos en el mapa actualmente. Y ahora está saliendo un cuarto. Tano, extraction is ready. Eso no va a dar chispazo. Eso es que los rayos no matan, pero da mucho coraje porque te tiran al suelo. Vale, ya la tenemos completa. Otra hecha. Vale, ¿qué podemos ir haciendo ahora? Vale, tenemos esta, que es una defensa. Tenemos un espionaje, un rescate y una captura. Uf, el espionaje es que me gusta menos que... Vamos a hacer la defensa, venga. Que como es rango 8-18, lo mismo subimos antes de rango. Our position has been compromised. Vamos a ir Defend poniendo the esto, a cargo ver si until alguien reinforcements se arrive. apunta a la defensa. Es que si no, un poco aburrida, sin nadie. Nada por aquí. Reinforcements are inbound. Hold the line. Parece que no hay nadie que quiera jugar con nosotros. Aquí sí. Estupendo. Eso, como he dicho antes, hay dos clases. Está la azul que no salió antes y esta naranja. Esta naranja, al intercambiarla por endo, te dan más endo por esta que por la otra. Pero sobre todo hay una figura, que a ver si encontramos alguna o nos sale, que poniéndoselo a la figura aumenta bastante la cantidad de endo que nos dan por ella al venderla.
también podemos conseguir endo con los mods que tengamos. Al destruirlos, pues nos van dando endo. Esto, por ejemplo, si tuviéramos el Excalibur, pues con la espada exaltada lo hacemos muy rápido, pero vamos, esto no tiene más complicación. Os ponéis aquí, cuando se acerque, pues con el arma cuerpo a cuerpo le dais. Hey dreamers, we are up and ready to party. Estas primeras no tienen tampoco mucha complicación, creo yo, vamos. De todas maneras, si necesitáis ayuda, pues lo comentáis y ya está. A los infectados lo que le suele hacer daño al fuego. Digo suele porque hay algún tipo de infectado a los que le hace menos daño el fuego que a los otros, pero vamos, estos que son los más comunes le hace daño el fuego. Por eso es una cosa que tiene bastante buena el juego, porque al arma, primero que depende del tipo de arma, la puedes configurar de mil formas. Depende de tu forma de jugar, de qué arma te guste, porque muchas veces no es lo buena que sea el arma, es lo divertida que sea para ti. Hay armas que yo tengo en mi otra cuenta que no son ni mucho menos de las mejores, pero me resulta cómodo jugar con ellas, o me divierte, o tal. Y aparte de cómo tú buildes el arma, luego depende del enemigo, también hace mucho, porque a unos enemigos le hace daño el frío, a otros el calor, a otros a lo mejor el cortante, a otros el impacto. Todo eso lo veremos más detenidamente, pero ahora mismo tampoco nos hace falta meternos tanto en eso, porque las misiones vamos a hacer bien sin tener que complicaros tanto. De todas formas, lo dicho, si veis que os cuesta más o algo, pues me lo decís y en el siguiente vídeo hablo ya de ello. Vamos a poner con el arma secundaria, que también había que ir matando con ella. Está matando. Ahí. Ay, no tengo energía para hacer lo que quería hacer.
Ni todavía, claro, necesito 100. A estos son un engorro, porque a estos cogen y te tiran como una cuerda y te arrastran. Extraction is ready. Unless you can handle more of the enemy. Se fue. Se nos fue. Ahora vamos a la de rescate esta. Y quitamos este ramal de aquí. Es un rescate. Es como cuando el Darbo, me parece que era como se llamaba, cuando fuimos a por a rescatarlo, pues igual. Estará metido en una especie de prisión y hay que rescatarlo. Yo digo, como estamos con Corpus, si os ponéis mod que hacen daño a Corpus, se nota This bastante. is a rescue mission. We need to find and liberate the hostage before any harm comes to them. Dejamos esto, hombre. Ay, Keep going. Nobody knows you're here. vamos a intentar. Es que esto We Come can't on. leave without rescuing the prisoner. Keep searching. yo sé que soy pesado, pues lo de siempre estoy diciendo que aprovechéis las cosas, pero es que veréis que para todo os hace falta muchos materiales. Ya he visto las armas esas de los planos que son gratis, pues cada arma requiere materiales. Cada vez que creáis un Warframe tiene también sus materiales. Cuando luego el centinela, si queréis crear un centinela, pues pasa igual. Entonces es que todo os hace falta materiales. Stay Y habrá focused. algunos There's a que os heavy sobrarán unit approaching. porque son muy comunes, pero seguro que hay muchos que os va a costar. Por ejemplo, hay uno que todavía no hemos llegado a ver, que son las células Orochi. Se falta muchísimo. Neurodo, igual. Este también es más difícil a lo mejor de salir que los otros. No, por eso, si estáis en una misión, no os cuesta a lo mejor tampoco mucho. Eso, ir dando. Va a serla tan rápido, va a serla un poco más lento. Vais buscando. Porque es que a la larga os sale rentable, vamos. Luego que tenéis que entrar en misiones y poneros
está farmeando y todo, al final, entre que carga, entre que entra, entre que sale y todo, al final estás perdiendo más tiempo que si en la misión vas sin buscando cosas. Se quería morir. You are approaching the holding area. Careful. If the wardens tenemos ya- detect you, they will surely initiate the execution sequence. Ahí a tope. Otra. The bypass is done. Go. Vamos para el ven. Hurry up. You are running out of time. Esto hay que... Parece que... Por abajo era... ¿Por dónde? Ah, aquí. Buah. Vale. Que tenemos The captive tiempo will be in limitado. one of these cells. Search them. Así que suelta aquí. Aquí no está. Aquí lo tenemos. Prisoner located. We need to get you back to command in one piece. Find your way to the exits and don't Vale, leave the pues una vez que lo subject tenemos, behind. mira, ¿ves? Lo que os contaba en otro vídeo, ¿qué le pasa? Don't suppose you have an Hay extra que estar gun? pendiente que se lo cargan. Habéis visto los pasos ya que se lo cargan. Pues nos vamos. Uy, 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 por aquí no. Stay Por ahí. focused. There's a heavy unit approaching. Lo que tenéis que correr, porque normalmente, vamos, o sigue. Solo está un poco pendiente, se teletransporta por donde vais vosotros. Y lo que tenéis que tener un poco cuidado es no dejarlo. Mirad de vez en cuando, o si le han hecho daño, curarlo, porque tenéis pocos segundos para curar. Es que también lo que os dije, cuando vas matando pues vas subiendo experiencia la arma. Es la única forma de subir el nivel de la arma matando con ella. Entonces, pues, cuanto más enemigos matamos, más suben de nivel. Al que hemos rescatado también se le puede poner, se le puede dar una arma secundaria para que ataque. Lo que pasa es que yo paso. Vamos poco. Me lo vaya a dañar. Vamos haciendo bien a uno ya. Otra. Qué contento me pone.
contento me pone cuando cae eso. Porque ahora al principio, que apenas tenemos de nada, pues... Luego cada figura, depende del tipo de figura, pues se lleva 3 o 4, ¿sabes? Entonces, pues... Y se nota que la escultura no le pones nada, tiene un valor y poniéndole eso se nota bastante, que te dan más. Y eso era mi que había antes. Bueno, vámonos ya. Bueno, pues ya está, vamos. Vale, averiguado. Esos planos de espectro sirve para ponerlo en el menú donde tenemos el escáner y sale lo diré, sale una especie de green para ayudarnos, vamos. También hace falta material, es que todo es así. Bueno, podemos hacer otra misión. La aventura no la vamos a empezar. Lo que comenté al principio, estoy pensando cómo hacerla. La aventura esa de Dubiri. Esta todavía quedan días, así que ya la haremos. Y aquí ahora mismo, para esto, la tenemos toda bloqueada. No hemos llegado a esos planetas, así que nada. Eso lo hemos hecho, eso lo hemos hecho. Aquí tenemos un sabotaje. ¿Ves? Este es el mundo abierto, el Fortuna. Por eso esta no la quiero hacer, porque cuando lo haga, lo mismo nos dice que tenemos que entrar aquí o lo que sea. Y ahora mismo no es momento. Pues vamos a hacer... Es que esta... Vamos a hacer sabotaje este y lo dejamos por hoy. Operator, did you hear that? It said... I need you to sabotage this ship's reactor. Esto también lo The vimos. reactor is a complex Era... system. Start by removing the coolant Nos cells. pedirá destruir My intel suggests there are rich enemy supply cualquier caches in the maquinaria. area, but I am unable Y to luego pinpoint their hay exact ocultos location. Search them out if you are willing to shoulder the address. 3 armarios. Entonces, pues, si lo encontramos, pues nos dan algún modo o algo así más especial. Para acá no es, pero como nada más que hay una sala muy pequeñilla, pues bueno, venimos aquí. Y así también miramos a ver si estaba aquí lo que estamos buscando. Por aquí no nos podemos meter, entonces por ahí abajo no puede. Vale, pues vámonos para allá. Mira, uno. You found the first resource cache. I'm detecting 2 more faint hints.
también podéis... Vamos, si queréis que haga las misiones más rápido, que no me pare tanto cogiendo cosas. Vamos, yo intento jugar como lo haría yo al principio. Si lo hago corriendo, os vais a creer que esto correr y bueno, hay algunas cosas que no hace falta los materiales, no hace falta ciertas cosas que... Hey, how's about you pop these locks and let a brother Estos stretch prisioneros no los podemos... this? No los podemos liberar nosotros, no hace falta unas cosas especiales que tampoco vamos a verla ahora mismo. De hecho no podemos. Bueno, venga, no me voy a pasar tanto. Oi, pop these Por locks arriba. sharpish, check. Aquí arriba. Pero lo que también nos venía muy bien, lo que dijimos antes, lo de escanearlo, para saber a qué son débiles. Pero la máquina es eso, la explosión y también Protect me. a algunos le va también percepción. Como tenía aquí... A ver, que lo tengo ya relleno. Would you? Switch over there. Este era un buen sitio para que hubiera un armario, pero nada. The reactor is going into stasis. Now is your chance to complete this sabotage. Creo que esto no Use hace whatever you falta. can to make sure it never works again. Ya, A coolant cell has been extracted. Bueno, importante, cuando llevéis algún objeto como este, no podéis usar la arma principal, solo podéis usar la secundaria o el cuerpo a cuerpo. Si usamos la principal, pues simplemente que la soltamos. Tampoco es que tenga más problemas. Este era otro sitio bueno para que hubiera un armario. Hey, old mate. Better cove down. Bueno, ya nos hemos entretenido mucho buscando cosas. Vamos allá. Y ya acabamos. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ahí, para allá. Sí, para allá. No, para allá. ¿No? Se pone más sitio. Sí, esto.
sí no hacía falta. The coolant cell has been placed in the fuel port. Vale, y este tenemos que Hack the llevarlo a otro console to sitio. restart the reactor. Vamos a hacerle aquí un corto. Aquí no. Oh, no hace falta. Me creía Defend que the sí, pero system no. until the coolant has flooded the fuel system. The enemy has destroyed a reactor pipe. We must protect them. Vamos a evitar que se carguen esto. Pero es mucho. Ya ni pasa la habilidad. Vamos, pelado. Vale, ya nos podemos ir. Hemos cargado esto. Emptying my kibbles of a mistake. Just gives me something to carry your heads in. No, vamos a tener que dar una vuelta aunque no vea. ¡Ay! ¡Ay! Me paro más. Venga. Algo aparcado. Pues nada, ya lo vamos a dejar aquí. Mira, os voy a explicar lo del códice. Si venís aquí, códice. Venimos aquí, le damos al R1, universo, Warframe, fracciones. Aquí en fracciones, estos son los que hemos ido escaneando. Pulsamos sobre alguno, ¿veis? Y nos dice los escaneos que nos hacen falta. Yo solo he escaneado 5. Cuando lo escaneamos 20 veces, nos dará más información. Nos dicen qué región, a qué son vulnerables, etcétera, etcétera. Si sueltan algún mod en específico, toda esa información nos la da cuando lo escaneamos esas veces. Tenemos también el lancero, que también habíamos escaneado algunos. Pues igual nos faltan 20. Así que cuando vayáis pudiendo, pues vais escaneando algunas cosillas. Operator, did you hear that? It said La cámara de seguridad igual, bueno, la cámara Cosmic no background. sé qué función tendrá, pero bueno.
por hacerlo. Pues ya lo veis, eso, las diferentes facciones, el infectado no se lo hemos hecho a ninguno. Ya está, aquí lo vamos a dejar. Comentarme en los comentarios lo que os dije al principio, si queréis vídeos de 1 hora o vienen bien de 2. Y nada, sobre todo dejadme las preguntas si queréis que haga las misiones más rápido o como la estoy haciendo así un poco más lento para ir cogiendo un poco de materiales y que lo veáis y todo eso. Lo vamos a dejar aquí. Me despido, un placer. Espero que os vayan gustando los vídeos a los que os vais incorporando. Y nada, dale a la campanita para ver el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta luego.